Hola chicos, hoy nos va a tocar hablar sobre el proceso de unificación alemana. El proceso de unificación alemana es bastante más complejo que el de Italia por lo que fue la historia de esta región, de lo que actualmente es Alemania o lo que en ese momento se constituyó como el Segundo Reich, y por muchas características propias también de las personas que allí habitaban. Por eso vamos a explicar un poquitito, vamos a partir de esta base. Eh, las personas que vivían en esa región de Alemania, en primer lugar, a diferencia de Italia, que lo estudiamos la vez pasada, tenían ciertas características, o tenían, mejor dicho, mayor cantidad de características y de lazos en común. Existía un sentimiento de unidad, de unificación muchísimo más aceitado. Por ejemplo, el idioma, la gran mayoría de los alemanes hablaban el mismo idioma. Cuando hablo alemanes no hay que pensar en el territorio de la actual nación de Alemania, sino también de muchas partes de los alrededores. Por ejemplo, de Austria, parte de Hungría, parte de la actual República Checa, y de distintas regiones, parte de la actual Polonia, bastante de la actual Polonia. Las personas que vivían en todas estas regiones, en toda esta región de Europa Central, más o menos, tenían ciertos sentimientos en común, ciertas costumbres, ciertas culturas, el idioma dijimos que era más o menos similar, y además existía un proceso de unidad un poco más aceitado que lo que existía en la península de Italia. Por ejemplo, en Alemania a lo largo de toda la Edad Media, bueno, de mediados de la Edad Media, se impuso el Sacro Imperio Romano Germánico, que era un estado, un imperio justamente, pero no un imperio totalmente unificado, donde todas las regiones eran exactamente iguales, sino que existía un emperador, pero existían distintas regiones, como si fuera un mosaico, lo mismo que habíamos visto con Italia, como si fuera un mosaico de distintos estados, distintos principados, donde cada uno tenía sus propias leyes internas. Y otra cuestión bastante destacada del Sacro Imperio es que el emperador de este Sacro Imperio, no era hereditario, sino que se elegía. Existían los 7 principados electorales. Bueno, es una historia bastante larga que no hace falta explicarla en este momento. La cuestión es la siguiente. Desde la invasión de Napoleón a Alemania, a partir de principio del siglo XIX, Napoleón cuando invade, después de vencer en varias batallas, crea la Confederación del Rin. Después de que los alemanes vencen a Napoleón, los alemanes, la séptima coalición, termina de vencer a Napoleón, se crea entre todos estos pueblos y estados de habla germana, de habla alemana, crean la Confederación de Alemania, en donde era algo bastante similar al Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? Porque no existía una sola nación, una sola unidad territorial, sino que lo mismo, existían diferentes estados, diferentes principados, diferentes hasta ducados bien chiquititos, en donde cada uno tenía sus propias leyes internas, sus propias normas internas. Pero a partir de que se fue dando todo este proceso de unificación y de formación de estados nacionales a partir del siglo XIX, existía ya esta idea o este pensamiento de decir, bueno, nos tenemos que unificar como un territorio completamente homogéneo, como un territorio único, sin estas divisiones internas. Entonces, esto se fue dando a partir del año 1834, cuando en 1834 se dio la unificación aduanera. ¿Qué significaba? Que si se quería, no sé, importar algún producto a cualquier región de esta confederación alemana, la tasa de interés de la importación iba a ser la misma. O si se quería exportar algo, el impuesto a la exportación iba a ser el mismo en cualquier lugar. Es una especie de primer tipo de unidad. Una primera unificación que se dio fue con esta unificación, con la tasa arancelaria de las cuestiones económicas de la importación y la exportación. Pero la gran diferencia que existía con respecto a esto es que va a haber dos grandes estados o dos grandes regiones dentro de esta confederación que empiezan a disputarse la lucha para ver quién era el que gobierna. Eran dos estados que eran los dos muy fuertes, muy poderosos, pero cada uno quería tener el control total de toda la confederación. En el lado del sur se encontraba Austria. Austria era un imperio con un emperador con poder absoluto, y que era un imperio bien moderno. O sea, pero moderno, estamos hablando de la edad moderna. Bien típico la edad moderna, con un emperador con todos los lujos, con una corte completamente lujosa, aplicando un despotismo ilustrado, es decir, dando ciertas
tipos de libertades o ciertos tipos de derechos para poder seguir manteniéndose y que la gente quiera que él se quede en el poder, en el trono, manejando un ejército que actuaba a nombre del rey, a nombre del emperador, y con una economía bien típica de la Edad Moderna, una economía muchísimo más campesina, con algunos talleres pero casi ninguna industria. Y en el norte de la actual Alemania, en una región llamada Prusia, como Rusia pero con P, existía un pequeño estado, que era justamente Prusia, que era totalmente lo contrario. Era un estado bien chiquitito, pero un estado que económicamente a partir de 1830 empezó a explotar. Tenía un montón de fábricas, se fabricaban productos de principal importancia para esa época, como eran productos de acero, ferrocarriles, tenían un montón de bancos, entonces empezaban a dominar algunas cuestiones de las finanzas, empezaban a exportar cuestiones, los productos para gran parte del mundo. Como quedaba el norte, en el mar Báltico, tenían salida al mar, entonces podían negociar por medio de esta vía que era la más rápida a nivel internacional. Recuerden la importancia de los ferrocarriles y de los barcos a vapor para la segunda etapa, la primera revolución industrial. Entonces, bueno, Austria era un territorio más chiquitito, algo parecido a lo que vimos acá con la disputa entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina, en donde la provincia de Buenos Aires era una provincia que, comparada con todo el resto de la Confederación, parecía chiquitita, o sea, era más chiquitita, pero económicamente le estaba yendo bastante bien en la década del 50, por ejemplo, por la gran cantidad de exportación de lana, el ferrocarril, se trajo el primer ferrocarril, la salida al mar, todas esas cuestiones. Bueno, Prusia era algo más o menos parecido, solamente que en vez de lana tenía fábricas, y en vez de traer ferrocarriles era quien los exportaba a los ferrocarriles. O sea, económicamente estaba yendo top completamente. Entonces empezó las disputas entre estos dos estados, a ver quién es el que gobierna, quién es el que domina esta región. A partir de 1848, cuando explotó esta segunda oleada de la primavera de los pueblos, cuando explotó esta segunda oleada nacionalista, en donde se trataron de imponer, los pueblos intentaron justamente imponer gobiernos que la autoridad no baje del cielo, sino que la autoridad emane desde los pueblos. Nosotros vimos el caso de la Segunda República en Francia. Querían imponer repúblicas o este sentimiento en los lugares donde no había un estado independiente, lograr esta independencia de estos estados, como también se había intentado en Italia para el 48, pero había fracasado. Bueno, algo similar también sucedió en Austria, donde estaba este imperio con poder absoluto, y bueno, una gran cantidad de campesinos y de ciudadanos se rebelaron contra este emperador todopoderoso. Y si bien no lograron derrocarlo, no lograron sacar al emperador, pero sí lograron ciertos avances, como por ejemplo la abolición de la servidumbre, que en Austria ya dejó de haber siervos, como lo hubo durante toda la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces se lograron estas ciertas libertades para distintos sectores sociales. Prusia intentó hacer una especie de unidad territorial, de formar un pequeño estado alemán apartando a Austria, diciendo, bueno, si nos sacamos de encima a Austria, a este gran emperador que quiere hacer todo lo que quiere, nosotros podemos formar un estado chiquitito pero muy poderoso. Y también en el 48 también fracasó, no lo pudo realizar. Pero esos dos proyectos quedaron. Y ahí es donde a partir de ese momento, a partir de 1850, para poner un número redondo, comienza esta disputa entre estos dos proyectos de unificación de Alemania. Por un lado tenemos la pequeña Alemania, lo que se conoció como la pequeña Alemania, que está impulsada por Prusia, sobre todo por uno de sus más grandes ideólogos, como fue Otto von Bismarck. Lo que planteaba decía, tenemos que hacer una Alemania pequeña, pero con las regiones más ricas de estos pueblos germanoparlantes, estos pueblos que hablan alemán, sacándonos de encima a Austria, esta región más retrasada económicamente, ¿no? Y culturalmente y socialmente. Era algo bastante similar a lo que habíamos visto con las diferencias económicas en Italia. ¿Se acuerdan? El norte de la Italia rica y el sur más empobrecido. Entonces ese por un lado era el proyecto de la pequeña Alemania. Y por otro lado estaba el proyecto de la gran Alemania, que la proponía principalmente, se proponía desde Austria, que decía,
que planteaba unificar todos los territorios desde Austria, también todos los territorios del norte de Alemania, bajo la égida del emperador de Austria. Es decir, que el emperador de Austria domine no solamente Austria, sino todos los territorios donde se hable alemán. Entonces, bueno, estas dos disputas, estos dos proyectos de unificación se estaban disputando hasta que en 1863 comienza una guerra entre Dinamarca y Prusia, en donde Dinamarca es una pequeña peninsulita que queda al norte de la actual Alemania. Empieza una lucha, una guerra, y Austria, fíjense cómo son las cuestiones, porque esto es la diplomacia y la guerra utilizada como un paso más allá de la política internacional, como un simple escalón más, es como se utilizaba durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Recuerden que los prusianos y los austríacos estaban completamente peleados entre sí, cada uno tenía su proyecto de unificación. De repente arranca una guerra entre Dinamarca y Prusia, y los austríacos se alían con los prusianos, con los que tenían esta diferencia de proyecto, pero se alían para entre los dos vencer a Dinamarca. Entonces vencen a los daneses sin ningún problema. Entonces, listo, fenómeno, buenísimo. ¿Somos todos amici? ¿Somos todos amigos? No, para nada. En 1866 se dio una guerra entre la parte de Prusia, la parte del norte de Alemania, contra Austria. ¿Quiénes apoyaron a los prusianos? ¿Quiénes apoyaron a los prusianos? Los italianos. Recuerdan que en Italia ya se había dado el proceso de unificación, pero había ciertas regiones que los italianos planteaban que le pertenecían a ellos, que estaban siendo dominadas por los austríacos. Por ejemplo, Venecia. Entonces, Prusia se alía con Italia, que quedaba en el sur, y entre los dos atacan a Austria, que era, repito, un país muy grande, pero que no estaba muy bien económicamente. Entonces no podía mantener un ejército tan grande para poder defenderse de estas cuestiones. Además, otra cuestión también que hay que aclarar. Prusia, desde este momento, desde hacía muchísimos años ya, siempre era considerada, o ellos se consideraban como una especie de Esparta, pequeña Esparta de la edad contemporánea. ¿Qué significaba esto? Que eran una región completamente militarizada. Era una región donde el ejército y las fuerzas armadas tenían una fuerza primordial. La gran mayoría de la sociedad estaba orientada hacia cuestiones militares. Había reclutamientos de levas y también servicio militar de todos los hombres de esa región, de Prusia, que se formaban militarmente, sabían técnicas de combate, grandes ideólogos, grandes pensadores sobre cuestiones tácticas y estratégicas de la guerra, constantemente en escuelas para oficiales, para perfeccionar y ser cada vez mejores oficiales y cada vez mejores soldados. Bueno, Prusia, repito, era un estado muy chiquitito, pero muy eficiente, como lo diríamos en palabras actualmente, sobre todo en cuestiones bélicas, en cuestiones de la guerra. Entonces, bueno, se comienza esta guerra que termina en 1867, en donde se termina creando la Confederación Alemana del Norte. Queda Austria por un lado en el sur y en el norte queda la Confederación Alemana del Norte. Esta Confederación Alemana del Norte estaba encabezada por el rey Guillermo, que era el rey de Prusia. Y en la teoría era una especie de monarquía constitucional, donde en realidad el rey estaba limitado por una constitución y limitado por un parlamento, algo como se impuso en Italia. Pero en la práctica, de hecho, el que manejaba todos los hilos y el que terminaba tomando todas las decisiones, igualmente era el rey. Así que de hecho, se planteaba que era una monarquía constitucional, pero en la realidad, en la práctica, en la praxis, funcionaba como una monarquía absoluta. Igualmente, acá no termina el proceso de unificación alemana, porque ahora viene un pequeñito conflicto con Francia que explica no solamente la finalización de la unificación alemana, sino que empieza, o mejor dicho, continúa explicando ciertos inconvenientes o ciertos roces entre estos dos estados, entre estas dos naciones que se fueron evolucionando, fueron escalando hasta explicar grandes cosas sobre la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial.